En este nuevo tutorial vamos a aprender a utilizar el tipo de datos de Access, en especial los de texto. Vamos a ver qué opciones tenemos en Access para trabajar con texto. Entonces, debemos tener una base de datos creada. Por ejemplo, yo tengo aquí Hospital del Día. Entonces voy a accionar mi base de datos para poder hacer la práctica de nuestros tipos de datos. Entonces, como vemos aquí, yo ya tengo creada dos tablas. Voy a abrir la de pacientes con clic derecho y vista diseño. Entonces, aquí tengo algunos campos en mi tabla pacientes y voy a escoger el tipo de datos. Aquí en nuestra tabla, si deslizamos con la flechita, podemos ver, como les había mencionado, que tenemos dos tipos de texto: texto corto y texto largo, para poder trabajar. Como podemos ver en Access, el texto corto tiene un tamaño de campo de 255 caracteres, es decir, solo podemos ingresar 255 caracteres. En versiones anteriores de Access, el tipo de datos solamente se llamaba texto, solamente texto, ya no se llamaba texto corto. En la versión 2013 de nuestro Access la tenemos como texto corto. Bueno, entonces las características principales de ese texto corto en nuestro Access, como les había mencionado, es un tamaño mínimo de 255 caracteres. Por ejemplo, en nuestro historial clínico yo voy a escoger un texto largo. El texto largo aquí en Access no tiene un número específico de caracteres, o sea, es indefinido. Un texto corto se diferencia de un texto largo porque el texto corto tenemos como corto hasta 30 caracteres. En cambio, el texto largo se lo aplica cuando ya tenemos más de un párrafo, entonces quiere decir más de 55 caracteres, más de 30 caracteres. Entonces, por ejemplo, yo aquí vamos a empezar el nombre del paciente en texto corto. El apellido del paciente también en texto corto. El domicilio vamos a ponerle también en texto largo. El teléfono, bueno, en este caso voy a ponerle en número, ¿ya? Y aquí el texto largo para nuestro historial clínico. Bueno, una vez que hemos configurado el tipo de datos, lo vamos a guardar. También otra de las características es que, en el texto corto, aunque ya nos delimite y nos diga que tenemos 255 caracteres, un nombre o un apellido no generalmente llegan a los 255 caracteres. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es limitar el campo. Por ejemplo, en tamaño de campo del apellido, yo voy a poner solamente 35 caracteres. Y lo guardamos. Y lo mismo con el nombre, pues no hay un nombre tan extenso que ocupe tanto espacio, yo lo voy a poner solamente de 30. Bueno, y como vimos las características del texto corto, también las del texto largo. En este caso yo tengo aquí el texto largo para el historial clínico. Un historial clínico tiene muchísimos datos, muchísimos caracteres. Y si yo le delimito con un texto corto, 255 caracteres no serían suficientes. Entonces un texto largo me sirve, ya que esto es más de un párrafo, entonces lo aplico para un historial clínico. Entonces vamos a guardar y voy a hacer un formulario para poder visualizar cómo se utiliza este campo corto y el campo largo. Entonces me voy a crear asistente para formularios. Una vez aquí voy a escoger la tabla de los pacientes, paso toda mi información, siguiente, en columnas y finalizar. Entonces ya tengo aquí, como les había dicho, mi formulario. Entonces vamos a proceder a llenarlo. La ID, lo asigna la máquina, así que no lo puedo ingresar. Entonces vamos con el nombre del paciente. Por ejemplo, vamos a inventarnos un nombre así largo. Entonces vamos a poner un nombre completo. Digamos que el señor se llama Alejandro David Quesada Duque, ¿ya? Entonces, como vemos, aquí tenemos alrededor de 30 caracteres, contando los espacios, ya. Vamos, aquí el nombre, Alejandro David, y vamos con el apellido, va a ser Quesada Duque. Ya vamos también a llenar lo que es el domicilio del paciente. Entonces vamos a suponer que vive en Quito, parroquia Calderón, y vamos a poner son las avenidas ficticias: avenida Juan Lara y
Juan Lara OE 130, ¿ya? Por ejemplo. Listo. Vamos con el teléfono del paciente, es un número, entonces vamos a ponerle. ¿Ya? Y vamos con el historial clínico. Entonces el historial clínico, como les había mencionado, tiene muchos datos. Entonces, por ejemplo, tiene el nombre del paciente, Alejandro David Quesada Duque. Ya, vamos a ponerle que tiene una edad de 53 años. 53 años. Entonces aquí ya llenamos todo lo que es el historial clínico. Por ejemplo, tenemos la edad, el motivo de la hospitalización, un mal control de diabetes, por ejemplo. Y tenemos aquí todo lo que el señor tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer, las revisiones, en fin, muchos datos. Y como vemos, esto supera los 255 caracteres y para esto se aplica pues el texto largo. Entonces lo guardamos y vamos a... Ya. Entonces vamos a nuestro paciente, aquí tenemos ya el historial en nuestra tabla. ¿Ya? Entonces pacientes, aquí podemos ver como les había mencionado. Entonces, como podemos ver, un campo de texto corto se ocupa únicamente para caracteres que lleguen hasta los 255 datos, que es lo que permite nuestra máquina, y un texto largo en cambio se utiliza para cuando ya necesitamos escribir más de un párrafo, más de 255 datos. Bueno, entonces estos son los dos tipos de datos que nos permite utilizar nuestro Access. Espero que les haya servido y muchas gracias.